o de mediano calibre. Todavía nosotros en la teoría no hemos hecho cuál es la diferencia, pero nosotros podemos reconocer de que, por ejemplo, en ambos casos, tanto en las arterias como en las venas, en ambos casos tienen tres capas. Tienen la capa íntima o endotelio, tienen la capa media y además la última capa, que aquí la profesora Paro lo dibujó de celeste o de azul, que es la adventicia ocerosa, también se llama así, ocerosa. La diferencia, porque si los dos tienen lo mismo, entonces ¿cómo vamos a diferenciarlo? Si la arteria y la vena tienen capa íntima, tienen capa media y tienen capa serosa o adventicia, entonces ¿cómo vamos a diferenciar? Lo que ustedes van a hacer es diferenciar de que en las arterias, la capa media es la que más predomina. ¿Qué significa? Es la más gruesa. ¿Ya? En las arterias, la capa media es la más gruesa y además está constituido por músculo liso. Y las venas, la capa más gruesa es la adventicia o serosa, que es tejido conjuntivo. Entonces podemos hacer la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, tenemos en esta lámina 091, tenemos, por ejemplo, miren acá, miren este vaso, ¿ven? ¿Ven el ancho que tiene la capa media? Tenemos primero la adventicia ocerosa, aquella que es la que está relacionada en realidad con la sangre que pasa a través de la luz, la adventicia ocerosa, y vean la capa media, ancha. Entonces significa que esto es una arteria, ¿ya? Es una arteria mediana o una arteria de pequeño calibre, va a depender de la cantidad de diámetro. Y además, vean ustedes que generalmente las arterias, por tener músculo liso, siempre generalmente, si es que se hace un corte transversal, siempre son redonditos, ¿no? Siempre son redonditos. Pero si se le hace, por favor, cuidado con el microscopio. Si se le hace un corte longitudinal, lo vamos a ver alargado, ¿no? Entonces vamos a ver que estas son arterias. Mientras que hemos dicho que la vena, la capa media es delgada y la capa adventicia, que es la parte más externa, es más gruesa y es la que predomina. Y tenemos, miren aquí, miren este vaso sanguíneo donde su capa media es pequeñísima y es muy delgada, ¿ven? Y todo lo que le rodea es la adventicia ocerosa, ¿ya? Entonces, tienen que diferenciar entre una arteria y una vena, ¿ya? Entonces es sencillo y eso lo pueden hacer en cualquier órgano, porque todos los órganos están irrigados. No, que solamente me enseñaron en la 91, no es así, ¿ya, jóvenes? Entonces practiquen también un poco, practiquen su capacidad de diferenciar, ¿ya? Solamente es que una es más gruesa, la capa media, y otra es mucho más delgada. Además de eso, hemos dicho de que las arterias, la capa media tiene músculo liso, a excepción de un vaso sanguíneo que es la arteria elástica o arteria aorta. Su capa media es arteria, o sea, quiere decir que es muy ancha. Su capa media no es músculo liso, sino son fibras elásticas. Y eso nosotros lo podemos reconocer. Es una arteria de mayor calibre o arteria de gran calibre. Y esto lo tenemos en la arteria aorta, ¿ya? Entonces es lo único que tienen que diferenciar. Y en todo caso, para no perder la guiada, les pondré la tercera lámina, ¿ya? La tercera lámina que corresponde a la arteria aorta. Por si acaso se ve todo morado, y es porque ha sido teñido no con hematoxilina eosina, sino con hematoxilina fosfotúnstica de Mayer. Por eso se ve todo morado, ¿ya? Pero en realidad la coloración no interesa mucho, porque vean ustedes, miren, inclusive el endotelio o la capa íntima, porque esto es sangre, miren, también tiene parte elástica. Y eso lo vamos a ver en teoría, porque una arteria de gran calibre, como la arteria elástica o arteria aorta, hasta en el endotelio, o sea, hasta en la capa íntima, también presenta fibras elásticas. Por eso es que nosotros lo vemos así. Pero además vemos una gran cantidad en la capa media, gran cantidad de fibras elásticas. Nosotros ya no estamos para identificar y reconocer a
mayor aumento las fibras elásticas, porque eso ya lo hicimos en la primera parte. Entonces, simplemente dibújenlo así como está, a menor aumento. Y vean, tenemos acá un vasito que está en la adventicia o serosa de la arteria aorta, porque tenemos capa íntima, la sangre, pues, ¿no? Tenemos la capa íntima, la capa media, y tenemos la adventicia o serosa, que es tejido conjuntivo, hemos dicho, ¿no? Y tenemos este vaso. ¿Qué creen que sea? ¿Una pequeña arteria o una vena? Arteria, porque hemos dicho que la pared es más gruesa, en comparación, por ejemplo, de la vena. Hemos dicho que lo podemos encontrar en cualquier otro. O por ejemplo, miren cómo es la pared delgadita, ¿no? Entonces es una venita. Entonces pueden hacer la diferencia. Ahora, en teoría, ya les voy a decir que, por ejemplo, esta pequeña arteria o esta venita que conforma los vasos sanguíneos, y si ustedes se dan cuenta, está en la adventicia de esta arteria elástica. Y a estos vasos que acompañan y que están en la adventicia o serosa se les denomina vaso vasoro, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en teoría. Y de paso aprenden un poco de latín. Entonces, hagan la diferencia. Vean el calibre que tiene, por eso se llama arteria de gran calibre. Y además, se llama arteria elástica porque tiene esta característica, ¿ya? Entonces podemos reconocer arterias y venas y además la arteria elástica. Tenemos la segunda lámina, ya les he pasado esta y esta. Tenemos la segunda lámina que es de corazón. En corazón, en la primera parte, nosotros llegamos pues a identificar el músculo estriado cardíaco. El músculo estriado cardíaco que tiene fibras, que son fibras cortas, células cortas, con estriaciones transversales, con los discos intercalares, etcétera, etcétera. Pero ahora nosotros vamos a identificar no solamente el músculo cardíaco, sino que además nosotros en teoría dijimos de que el corazón está constituido y que es un gran vaso sanguíneo. El corazón es como si fuera este vaso sanguíneo, que tiene 3 capas, como este que tiene 3 capas, ¿no? Una capa íntima, una capa media y la adventicia. Pero en el corazón, hemos dicho que el corazón es un órgano que es un vaso sanguíneo pero modificado, porque no es tan pequeño, es mucho más grande y además tiene nombres específicos. La capa íntima, por donde pasa la sangre dentro del corazón, se le llama endocardio, ¿no? La capa media, que es el ventrículo, aquel músculo estriado cardíaco, ya no se llamará capa media, se llamará miocardio. Y es lo que ustedes comen cuando comen anticuchos, ¿no? Anticuchos de corazón es el miocardio, ¿no? Porque es muy gruesa, es la capa más gruesa del corazón. Y además la adventicia o serosa, que será la parte externa del corazón, ya no se llamará adventicia, se llamará epicardio, o sea, fuera, encima, ¿no? Entonces tenemos el endocardio, aquel que está dentro, el miocardio y el epicardio. Ahora, tenemos esta porción y ya pues puedo reconocer que se trata de corazoncito, ¿no? El corazón. Pero ¿y esto de acá? ¿Qué será? ¿Será el endocardio o será el epicardio? Porque bien puede ser que sea la parte interna del ventrículo del corazón o de repente puede ser la parte externa. Ustedes van a poder diferenciar un epicardio de un endocardio porque la parte externa del corazón tiene tejido adiposo y vasos sanguíneos. Entonces quiere decir que si nosotros en la práctica de tejido conjuntivo llegamos a identificar al adipocito, díganme ustedes si acá hay tejido adiposo. No hay, ¿no? Ni vasos sanguíneos, no hay. Entonces quiere decir que esta porción es el endocardio, ¿ya? Entonces quiere decir que si nosotros tenemos un corazoncito, han tomado una porción de la parte interna del corazón. Si tuviéramos esto, más tejido adiposo, más vasos sanguíneos, diríamos que la porción es de la parte externa, ¿ya? Entonces esto nos ayuda. Sabemos de que esto es el endocardio, y que dentro del endocardio, por debajo del endocardio, tenemos las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje no son como las células de Purkinje, por si acaso, ¿no? Las fibras de Purkinje son terminaciones nerviosas que llegan al corazón para
mandarle la orden de que se contraigan y se dilaten. Se contraigan y se dilaten. Entonces quiere decir que estas fibras de Purkinje, vean ustedes, estas terminaciones nerviosas son las responsables de que nuestro corazón lata, ¿no? Sístole, diástole, sístole, diástole. Se dice que inclusive para que pueda dilatarse también se necesita la estimulación nerviosa y además mucho gasto de ATP. Eso que les enseñan ustedes en el ciclo de Krebs en bioquímica, para eso es importante que sea. Entonces lo que tienen que reconocer es el endocardio, las fibras de Purkinje, terminaciones nerviosas y además el miocardio. ¿Ya? Así. Ahora estamos hablando de órganos, así que no me pongan en 400, por favor, o en 40, como quieran decir. Ya no estamos para identificar las células. Ya no. ¿Ya, jóvenes? Entonces igual también van a ustedes que tener que dibujar, y esta lámina sí solamente la van a tener en la primera mesa. Entonces, o de repente la vamos a poner aquí, ¿ya? Entonces, esta lámina, porque solamente tenemos esta que está muy bonita, ¿ya? Está bien bonita. Entonces, la podemos dejar pendiente acá. Y eso sería con respecto a lo que es sistema circulatorio. Tienen que identificar y reconocer arterias y venas, pónganle sus capas, pónganle las capas, identificar corazón y además